Hola a todos, aquí les traigo otros 3 capítulos del fanfic del buitre del faro. También me gustaría anunciar que el fanfic de un estado, un reinado y un mundo devastado volverá. Aunque no será pronto, pues es un fanfic que no quiero escribir con IA sino escribir y editar como siempre se ha hecho. Sin embargo, eso significa que es mucho más tardado y apenas tengo tiempo, así que por favor tengan paciencia, el fic llegará. Ya sin más que decir. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 4, Evasión y descubrimiento, versión extendida. El Saab J-37 Virgen de Griffin tembló violentamente al recibir el impacto de las esquirlas antiaéreas. Las luces de advertencia parpadearon en su panel de instrumentos, indicando daños menores en el sistema hidráulico del alerón derecho. La palanca de control se sintió ligeramente esponjosa, respondiendo con una latencia preocupante a sus movimientos. A su lado, el MiG-29 del teniente Rojas se movía con la agilidad de un felino herido, realizando maniobras evasivas bruscas para esquivar la lluvia de proyectiles trazadores que ascendían desde la misteriosa instalación subterránea. «Despojo, ¿cómo estás?», gritó Rojas por la radio, su voz tensa por la adrenalina y la preocupación. «Aguantando, Cuervo», respondió Griffin, luchando por mantener el control de su Virgen mientras evaluaba los daños. «El alerón derecho está comprometido, la respuesta es irregular. Pero puedo volar». «Bien. Sígueme. Tenemos que salir de esta ratonera», ordenó Rojas, inclinando su MiG-29 en un giro cerrado, alejándose a toda velocidad de la zona de peligro. Ambos pilotos mantuvieron un vuelo errático y a baja altitud, utilizando el terreno irregular y las formaciones boscosas como cobertura contra posibles radares enemigos y fuego antiaéreo adicional. La adrenalina corría por las venas de Griffin, manteniéndolo alerta a pesar del agotamiento físico y mental del combate. La imagen de la entrada subterránea camuflada y las antenas ocultas se grabó en su mente, una anomalía que contradecía la información de inteligencia inicial sobre el área. Mientras se alejaban a toda velocidad, Griffin notó que el F-16 que habían derribado yacía en llamas en la distancia, un recordatorio sombrío de la ferocidad del enfrentamiento aéreo. La conciencia de que habían sobrevivido a un combate desigual contra un enemigo tecnológicamente superior comenzó a asentarse. Mezclándose con la creciente certeza de que su misión de reconocimiento había desenterrado algo mucho más significativo que un simple depósito de combustible destruido. «Cuervo», dijo Griffin después de unos minutos de silencio tenso, «esa instalación subterránea. ¿Crees que podría ser la razón real del ataque?» Rojas tardó unos segundos en responder. El rugido de los motores de sus cazas y el silbido del viento contra sus fuselajes llenaban el silencio. «Es una posibilidad, Despojo. Demasiada seguridad para un simple almacén. Y esa entrada camuflada, no era parte del paisaje natural. Tenemos que informar de esto a Vargas». La comunicación con la base se había vuelto intermitente desde que ingresaron al cañón de las Sierpes. Y la perspectiva de transmitir información sensible sobre un posible objetivo enemigo desconocido en territorio hostil no era precisamente alentadora. Sin embargo, la importancia del descubrimiento era innegable. «Intentaré establecer contacto», dijo Griffin, ajustando las frecuencias de su radio. Varios intentos fallidos resultaron en estática y fragmentos ininteligibles de otras comunicaciones. La interferencia electromagnética en la zona parecía ser alta, posiblemente debido a la presencia de equipos enemigos o incluso contramedidas electrónicas activas. «Nada», Cuervo, informó Griffin con frustración. «La señal es demasiado débil. Tendremos que esperar hasta que estemos más cerca de nuestra zona». «Entendido», respondió Rojas. «Mantén la vigilancia. No podemos descartar que haya más cazas enemigos en el aire. Probablemente estén rastreando nuestra posición». Los siguientes minutos fueron de una tensión palpable. Ambos pilotos mantuvieron sus sentidos al máximo, escaneando el cielo en busca de cualquier señal de amenaza aérea y prestando atención a cualquier indicio de actividad terrestre hostil. Volaban a una altitud peligrosamente baja, siguiendo los contornos del terreno, confiando en su habilidad para evitar la detección visual y por radar. En un momento dado, mientras atravesaban un denso bosque, Griffin detectó el movimiento de varios vehículos terrestres que se desplazaban rápidamente por una carretera oculta bajo el dosel de los árboles. No pudo identificar los tipos exactos,
pero su velocidad y la dirección en la que se movían sugerían un despliegue rápido de fuerzas. Cuervo, contacto visual con vehículos terrestres moviéndose al norte, cerca del sector 7 Alfa, informó Griffin. Parecen dirigirse hacia la línea Adler. ¿Cuántos? Tipo, preguntó Rojas de inmediato. Al menos 4 o 5, moviéndose rápido. No pude identificar el tipo con certeza, pero parecían vehículos de transporte de tropas o vehículos de combate de infantería. Esta nueva información añadió otra capa de complejidad a su misión. Si una cantidad significativa de tropas enemigas se estaba moviendo hacia la línea Adler, podría significar una ofensiva inminente o un intento de reforzar sus posiciones después del ataque al depósito de combustible. Esto se complica cada vez más, murmuró Rojas. Tenemos un depósito destruido, una instalación subterránea sospechosa y ahora un movimiento de tropas enemigo. Nuestra simple misión de reconocimiento se ha convertido en una caja de Pandora. A medida que se alejaban más del área del desastre, la señal de radio comenzó a mejorar gradualmente. Griffin intentó establecer contacto con su base una vez más, y esta vez, para su alivio, escuchó una respuesta débil pero discernible. Buitre 1, ¿me reciben? Cambio. Era la voz del comandante Vargas, tensa y preocupada. Buitre 1, aquí Despojo. Recibido fuerte y claro. Tenemos información crítica, respondió Griffin con urgencia. Despojo. Gracias a Dios que están bien. Recibimos informes de un enfrentamiento aéreo en su zona. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su situación? Griffin rápidamente resumió los eventos, el ataque al depósito, el enfrentamiento con los dos F-16, omitiendo por ahora los detalles de su inexperiencia inicial y su sorpresa por haber derribado un caza enemigo, y lo más importante, su descubrimiento de la instalación subterránea y el movimiento de tropas terrestres. Hubo un silencio momentáneo en el otro extremo antes de que la voz de Vargas respondiera, ahora con un tono de creciente interés y preocupación. ¿Una instalación subterránea? ¿Estás seguro, Despojo? Nuestra inteligencia no reportó nada de eso. Describe su ubicación con precisión. Griffin proporcionó las coordenadas lo mejor que pudo recordar, describiendo la entrada camuflada y las antenas de comunicación ocultas. También mencionó el movimiento de tropas hacia la línea Adler. Entendido, Despojo, dijo Vargas después de tomar notas. Esta información cambia por completo la situación. Regresen a la base de inmediato. Necesitamos un informe completo. ¿Su avión está en condiciones de volar? Tengo daños menores en el alerón derecho, comandante, pero puedo volar, respondió Griffin. Bien. Regresen con cuidado. El espacio aéreo podría estar hostil. Los estaremos esperando. Cambio. Con la comunicación establecida, una sensación de alivio tensa se apoderó de Griffin. Habían sobrevivido y habían transmitido información crucial. Ahora, solo necesitaban regresar a casa. El vuelo de regreso fue largo y tenso. La fatiga comenzaba a hacer mella en Griffin, y la respuesta irregular de su alerón derecho exigía una concentración constante. Rojas se mantuvo cerca, vigilando su ala, su presencia silenciosa ofreciendo un apoyo tácito. A medida que se acercaban a su base improvisada, el sol comenzaba a ascender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La belleza del amanecer contrastaba crudamente con la sombría realidad de la guerra y los peligros que habían enfrentado. Al aterrizar finalmente en la pista irregular, el Big Gen de Griffin se tambaleó ligeramente debido al daño en el alerón, pero logró detenerse de forma segura. Los equipos de tierra se acercaron de inmediato, con expresiones de alivio y curiosidad en sus rostros. El comandante Vargas los esperaba al pie de sus aviones, su rostro marcado por la preocupación y la seriedad. Teniente Rojas, piloto Griffin, dijo Vargas, su voz grave. Me alegra verlos de vuelta con vida. Y la información que traen, si es precisa, podría cambiar el curso de esta guerra. Ambos pilotos desmontaron de sus cazas, sintiendo el peso del agotamiento pero también la satisfacción de haber cumplido su misión, y quizás, de haber descubierto algo mucho más importante de lo que jamás imaginaron. La guerra del Faro, para Griffin, Despojo y el escuadrón Buitre, acababa de volverse mucho más interesante. Su papel en el conflicto, relegado hasta ahora a la retaguardia, podría estar a punto de cambiar drásticamente. La instalación subterránea y el movimiento de tropas enemigas eran interrogantes que exigían respuestas, y ellos, sin saberlo, podrían tener la clave para desvelar un nuevo y peligroso capítulo de la guerra. La noche había sido larga y llena de peligros, pero el amanecer traía consigo la promesa de nuevas incertidumbres y desafíos. Palabras. 3187.
Capítulo 5, el informe y las consecuencias, versión extendida. El comandante Vargas escoltó a Griffin y al teniente Rojas a la sala de briefing, donde varios oficiales de inteligencia esperaban ansiosamente. El aire estaba cargado de una tensión palpable, la curiosidad y la preocupación reflejadas en los rostros cansados de los presentes. Los mapas tácticos y las fotografías aéreas que cubrían las mesas parecían haber cobrado una nueva urgencia bajo la luz fluorescente. Griffin sintió el peso de las miradas fijas en él mientras relataba los eventos de la misión, desde la peligrosa incursión a través del cañón de las Sierpes hasta el enfrentamiento aéreo inesperado y, finalmente, el descubrimiento de la misteriosa instalación subterránea y el movimiento de tropas enemigas. Su voz, aunque ligeramente temblorosa por el agotamiento, se mantuvo firme al describir los detalles cruciales, consciente de la importancia de la información que poseían. Mientras hablaba de su encuentro con los F-16, notó las miradas de sorpresa y respeto de algunos de los pilotos más veteranos. La noticia de que un novato en un Big Gen había derribado un caza moderno de Osea corrió rápidamente por la base, generando una mezcla de incredulidad y admiración. Incluso el teniente Rojas, generalmente parco en elogios, asintió con aprobación en varios momentos del relato de Griffin. Cuando llegó al punto del descubrimiento de la instalación subterránea, el interés en la sala se intensificó aún más. Los oficiales de inteligencia tomaron notas frenéticamente, interrumpiendo con preguntas precisas sobre la ubicación, el tamaño y cualquier detalle adicional que Griffin pudiera recordar. ¿Estás absolutamente seguro de que no era parte del depósito de combustible estándar, piloto Griffin?, preguntó un oficial de inteligencia de mediana edad, con el ceño fruncido. Absolutamente, señor, respondió Griffin con firmeza. La entrada estaba camuflada, y había antenas de comunicación ocultas en los alrededores. No parecía un simple almacén. Además, el nivel de seguridad en la zona era mucho mayor de lo que cabría esperar para un depósito de combustible destruido. El comandante Vargas escuchó atentamente, su rostro cada vez más sombrío. Una vez que Griffin terminó su relato, Vargas se dirigió a los oficiales de inteligencia. Verifiquen esta información de inmediato. Analicen las imágenes satelitales recientes de la zona. Si el piloto Griffin tiene razón, esto podría cambiar nuestra comprensión de los objetivos enemigos en este sector. Mientras los oficiales de inteligencia se apresuraban a cumplir las órdenes del comandante, Vargas se volvió hacia Griffin y Rojas. Han realizado una misión excepcional, caballeros. Han ido más allá de lo que se les pidió y han traído información vital. Descansen ahora. Han ganado el derecho a un merecido descanso. A pesar del cansancio extremo, Griffin sintió una punzada de curiosidad y una necesidad de saber más sobre la instalación subterránea. Sabía que su descubrimiento podría tener consecuencias significativas para la guerra, y quería estar allí cuando se desvelaran los detalles. De vuelta en su barracón, Griffin se desplomó en su litera, pero el sueño tardó en llegar. Su mente estaba inundada de imágenes del vuelo a través del cañón, el enfrentamiento aéreo y la misteriosa instalación. También pensaba en su Big Gen, su fiel montura que lo había llevado a través del peligro y lo había traído de vuelta a salvo. Fue entonces cuando decidió que su avión necesitaba un nombre, algo que reflejara la conexión que sentía con él. Pensó en Brownie, su vieja amiga de la universidad. Brownie Reyes, una joven brillante y apasionada que compartía su sueño de volar. Pasaron horas juntos hablando de aviones, de las sensaciones de ingravidez y de la libertad del cielo. Brownie también quería ser piloto, pero la vida los había llevado por caminos separados después de la universidad. Griffin nunca supo por qué ella no siguió su sueño. Con una repentina decisión, Griffin se levantó de la litera y buscó un trozo de lona y algunas pinturas que había guardado. Tenía una vieja fotografía de Brownie, una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Con cuidado, comenzó a dibujar su rostro en la proa de su Big Gen, justo debajo de la cabina. Sus rasgos se fueron definiendo lentamente bajo sus trazos, una imagen vívida de la amiga que una vez compartió sus sueños. Junto a la imagen, con letras temblorosas pero decididas, pintó la palabra, Brownie. Al día siguiente, cuando Griffin se presentó para la siguiente ronda de informes, sus compañeros pilotos no tardaron en notar la nueva adición a su Big Gen. Las burlas y los comentarios sarcásticos no se hicieron esperar. ¿Desde cuándo los buitres personalizan sus chatarra voladoras con retratos de pin-ups?, bromeó un piloto veterano con una sonrisa burlona. ¿Quién es la afortunada, despojo? ¿Tu novia en tierra?, preguntó otro, con un tono más picante. Griffin encajó las bromas con una sonrisa incómoda,
sin querer explicar el significado personal detrás de la imagen de Brownie. Era algo suyo, una conexión silenciosa con un pasado lleno de sueños compartidos. Mientras escuchaba los informes actualizados sobre la instalación subterránea, que las imágenes satelitales confirmaron como una estructura considerable, aunque su propósito seguía siendo desconocido. Una pregunta persistente comenzó a rondar la mente de Griffin. ¿Dónde estaría Brownie ahora? ¿Habría logrado su sueño de volar? ¿Estaría allá afuera, en algún lugar de los cielos de Usea, piloteando también un avión de combate? La idea lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Podría ser que Brownie estuviera luchando en el bando contrario, volando para Usea? La posibilidad lo dejó con un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y una extraña sensación de irrealidad. Los días siguientes estuvieron marcados por una intensa actividad de inteligencia. Los analistas trabajaban día y noche para tratar de determinar el propósito de la instalación subterránea. Se enviaron aviones de reconocimiento no tripulados para obtener más imágenes, pero la instalación parecía estar fuertemente defendida, y varios drones fueron derribados. Finalmente, llegó la orden. Basándose en la información de Griffin y en el análisis de inteligencia preliminar, el comandante Vargas decidió que era necesario realizar una misión de reconocimiento más profunda de la instalación subterránea. Y debido a su conocimiento previo de la zona y a su demostrada habilidad para el vuelo a baja altitud, Griffin y el teniente Rojas fueron elegidos para liderar la misión. Esta vez, sin embargo, no volarían solos. Se les asignarían 2 cazas de primera línea como escolta, un moderno Rafale pilotado por la capitán Katana Moreau, una piloto experimentada conocida por su precisión y su temperamento frío, y un Su-30 MK pilotado por el teniente Dragón Volkov. Unas con una reputación de audacia y agresividad en combate. La perspectiva de volar junto a pilotos de élite en aviones de última generación era a la vez emocionante e intimidante para Griffin. Sabía que tendría que estar a la altura de las expectativas. Antes de la misión, mientras revisaba su Big Gen Brownie por última vez, sintió una mano en su hombro. Era la capitán Moreau, con su mirada penetrante y su expresión seria. «Piloto Griffin», dijo ella. «He oído hablar de su vuelo y de lo que descubrió. El comandante Vargas cree que tiene buen ojo para los detalles. No nos defraude». «No lo haré, capitán», respondió Griffin con firmeza, sintiendo la presión pero también una renovada determinación. El teniente Volkov se acercó con una sonrisa arrogante. «Así que tú eres el famoso despojo y esta es tu antigüedad voladora», dijo, señalando la imagen de Brownie en la proa del Big Gen. «Interesante elección de decoración. ¿Es tu amuleto de la suerte?» Griffin sintió que sus mejillas se encendían ligeramente. «Es personal, teniente. Mientras te traiga de vuelta a casa, no me importa si le pintas unicornios», respondió Volkov con una carcajada. «Pero en el aire, síguenos el ritmo. No vamos a esperarte». Griffin asintió, tragando su orgullo. Sabía que su Big Gen no era rival para el Rafale y el Su-30 MK en términos de velocidad y maniobrabilidad, pero confiaba en su habilidad y en el conocimiento del terreno que había adquirido en la misión anterior. Mientras los 4 cazas se alineaban en la pista, listos para despegar hacia el corazón del territorio enemigo una vez más, Griffin miró la imagen de Brownie en la proa de su avión. Donde quiera que estuviera, esperaba que estuviera bien, persiguiendo sus propios sueños en los cielos. Y mientras él volaba en su nombre, llevaría consigo su recuerdo y la determinación de no fallar. La verdad sobre la instalación subterránea esperaba ser desvelada, y Griffin Despojo, a bordo de su fiel Brownie, estaba listo para enfrentarse a lo que fuera que encontraran allí abajo. El cielo sobre Erusea, una vez más, se preparaba para ser testigo de su vuelo. Palabras. 3089. Capítulo 6, el encuentro en las profundidades y el baile del halcón negro. El silencio en las cabinas de los aviones de Griffin y Rojas era tan denso como la bruma matinal sobre las cumbres de Erusea. Se habían lanzado a la misión con la confianza de quienes conocen su equipo y su entrenamiento, pero el aire, antes cargado solo con la anticipación, ahora vibraba con una tensión que mordía. El cañón de las sierpes se abría bajo ellos, una herida geológica tallada por el tiempo, sus paredes escarpadas ofreciendo tanto refugio como una trampa mortal. Los helicópteros de transporte, diminutos puntos oscuros en el horizonte, los seguían fielmente, portando el preciado equipo de fuerzas especiales que dependía de ellos. Griffin, con los ojos fijos en el horizonte digital de su sentía la familiar pulsación de su corazón en los oídos. La imagen de Brownie, pintada en la proa de su Big Gen,
Era un ancla visual, un recordatorio silencioso de la vida más allá del acero y el combustible. Se había acostumbrado a la soledad del cielo, a la camaradería esporádica de los vultures, pero esta misión, con su carga de riesgo y su naturaleza clandestina, le infundía una nueva y cruda sensación de vulnerabilidad. A medida que se adentraban en el laberinto rocoso, el silencio fue interrumpido por la voz calmada pero urgente del teniente Rojas. Griffin, detecto algo. Firmanos inusuales, aproximándose rápido. No son contactos estándar de OSEA. Griffin comprobó su radar. 3 ecos fantasmales se materializaban a gran velocidad desde la dirección de la base subterránea. No eran los patrones conocidos de los cazas de OSEA. Eran más rápidos, con una agilidad que desafiaba la física, y sus firmas de radar eran inquietantemente débiles, como si el aire mismo se negase a reconocer su presencia. Comillas, maldita sea. Son ellos. El caza desconocido Y. 2 más. La voz de Griffin se tensó. El comandante Vargas había prometido patrullas reforzadas, pero no había rastro del Rafale de Moreau ni del Su-30 MKI de Volkov. Estaban solos. O al menos, así se sentían. Comillas, alerta de misil. Misil tierra-aire, directo. El tono sintético del aviso en su cabina se superpuso con el grito de Rojas. Un rastro de humo blanco ascendía desde las profundidades del cañón, un dedo acusador apuntando hacia ellos. Griffin reaccionó por instinto. Comillas, defensivas. Rompe a la izquierda. El Big Gen rugió, sus alas se inclinaron bruscamente mientras ejecutaba una maniobra evasiva. El misil pasó silbando a milímetros de su ala, la onda de choque sacudiendo el avión. Rojas, a su lado, había realizado una maniobra idéntica, su MiG-29 un reflejo de su propia desesperación. Los 3 cazas enemigos se abalanzaron, fantasmas de metal oscuro que se movían con una coordinación letal. No dispararon misiles inmediatamente, sino que se concentraron en las rondas de cañón, trazadoras carmesí que pintaban el aire. No era un ataque a matar, pensó Griffin con una punzada de pánico. Era un juego. Comillas, están probándonos, gritó Rojas. Su rendimiento es inhumano. No coinciden con nada que haya visto. El líder de la formación enemiga, el mismo caza que Griffin había enfrentado antes, parecía bailar en el aire, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo. Las ráfagas de cañón pasaban tan cerca que Griffin podía sentir el aire comprimido en la cabina. Era una presión psicológica, un intento de quebrar su voluntad. Griffin activó el postquemador, intentando ganar distancia, pero los cazas enemigos eran implacables, pegados a su cola como sombras. Comillas, no puedo quitármelos de encima. Son demasiado rápidos en el giro. Comillas, tenemos que usar el terreno. Baja, Griffin, métete en el cañón. Haz que trabajen por cada tiro. Rojas había tenido la misma idea. Era un riesgo enorme. El cañón, con sus flancos rocosos, era un embudo que podía convertirse en su tumba. Pero también era la única oportunidad de nivelar el campo de juego. El MiG-29 y el Big Gen se sumergieron, el paisaje borroso mientras el suelo se precipitaba hacia ellos. Griffin volaba a la altura de las copas de los árboles, tan cerca de las paredes del cañón que la punta de su ala parecía rozar la roca. El rugido del motor, amplificado por el estrecho paso, resonaba con una potencia atronadora. Los cazas enemigos, menos acostumbrados al vuelo rasante y a la topografía, tuvieron que ceder algo de su ventaja. Comillas, lo tenemos. Están titubeando. La voz de Rojas era una inyección de adrenalina. Pero la tregua duró poco. El líder de la formación enemiga, con una muestra de habilidad escalofriante, se sumergió con una precisión asombrosa, siguiéndolos como un halcón que persigue a su presa. Sus compañeros, menos hábiles, quedaron rezagados, pero el más peligroso estaba de nuevo en su cola. Comillas, mierda. Este tipo es bueno. Demasiado bueno. Griffin intentó un giro brusco, una maniobra de serpenteo que había salvado su vida en otras ocasiones. Pero el caza enemigo, con una velocidad y agilidad inusitadas, anticipó su movimiento. Una ráfaga de proyectiles impactó en el alerón de su Big Gen, arrancando metal y haciendo que el avión se tambaleara. Comillas, me han dado. Control inestable. Estoy perdiendo altitud. El indicador de altitud descendía a gran velocidad, y el Big Gen, antes una extensión de su voluntad, ahora temblaba y se resistía. Comillas, Griffin. Te cubro. Rojas, sin dudarlo, interpuso su MiG-29 entre el Big Gen dañado y el caza enemigo. Disparó una bengala y luego un par de misiles de corto alcance, obligando al enemigo a maniobrar para evitarlos. Era una distracción desesperada, un sacrificio potencial.
Griffin se agarró a la palanca de control, luchando contra la tendencia del avión a caer. Los sistemas de alerta vociferaban, pero su mente estaba extrañamente clara. Cada fibra de su ser se concentraba en la tarea de mantener a Brownie en el aire. La imagen de su amiga, esa sonrisa radiante, le dio una fuerza inesperada. No podía fallar. No podía estrellarse. Lograron salir del cañón, dejando atrás a los cazas enemigos, aunque el líder los observaba desde la distancia, como un espectador que ha disfrutado del espectáculo y espera el siguiente acto. La base subterránea se alzaba ahora ante ellos, una vasta cicatriz de hormigón y acero incrustada en la ladera de la montaña. Sus entradas, camufladas, eran casi invisibles a simple vista, pero Griffin las conocía. «Tenemos que insertar al equipo terrestre», dijo Griffin, su voz tensa pero firme, cada palabra un esfuerzo debido al dolor en su brazo por el impacto de la cabina. «No podemos dejar que nos detengan ahora. No después de todo esto». Rojas asintió, su rostro endurecido por la concentración. «Lo haremos, Griffin. Pero ten cuidado. Siento que estamos a punto de entrar en un infierno. Esto no es solo una base. Es algo más». El plan de inserción era audaz y peligroso. Griffin y Rojas, a pesar de los daños en el Big Gen de Griffin, debían proporcionar cobertura aérea a baja altitud, desviando la atención de las defensas antiaéreas mientras los helicópteros de transporte se acercaban para el despliegue de las fuerzas especiales. El enemigo, claramente alertado por su presencia y la escaramuza aérea, estaría en máxima alerta. Comillas aquí, control. Estamos en posición de despliegue. Solicito autorización para acercamiento final, la voz del piloto del helicóptero de transporte irrumpió en la radio. Comillas autorizado. Vayan, respondió Griffin, mientras él y Rojas se lanzaban a una nueva pasada sobre la base, atrayendo el fuego antiaéreo. Las trazadoras rojas y verdes de los cañones antiaéreos rasgaron el aire, creando una lluvia de metal mortal. Los cazas enemigos, el halcón negro como lo había bautizado Griffin en su mente, se mantenían a la distancia, observando. Eran inteligentes, esperaban su momento, sabiendo que el tiempo era un factor en su contra. Sabían que, con el combustible limitado y un avión dañado, la resistencia de Griffin era finita. Griffin y Rojas volaron en zigzag, lanzando bengalas y chaff para confundir los sistemas de puntería enemigos. El Big Gen de Griffin, a pesar de sus heridas, respondía a sus órdenes, un testimonio de la robustez de la ingeniería sueca y de la conexión de Griffin con su Brownie. Comillas equipo en tierra. Repito, equipo en tierra. La voz del líder de las fuerzas especiales interrumpió la radio, un alivio palpable en su tono. Habían logrado el despliegue. Comillas objetivo logrado. Buen trabajo, señores, gritó Rojas, un atisbo de una sonrisa en su rostro. Pero la alegría fue efímera. De repente, el halcón negro se lanzó, no hacia ellos, sino hacia los helicópteros de transporte, que ahora se retiraban. Era una maniobra calculada, un golpe directo a la logística enemiga. Comillas no. Los helicópteros, exclamó Griffin. Comillas Rojas, tenemos que interceptarlo. Los dos aviones, a pesar de su desventaja, cambiaron de rumbo, persiguiendo al halcón negro. Era una persecución desesperada. El caza enemigo era una bala, ágil y letal. Disparó una ráfaga de cañón que impactó en la cola de uno de los helicópteros, haciendo que se tambaleara peligrosamente. Comillas lo estamos perdiendo. Casi lo tiene. Griffin, en un acto de pura audacia, se interpuso en la trayectoria del halcón negro, obligándolo a abortar su ataque al helicóptero. El caza enemigo, sorprendido por la inesperada resistencia, se desvió, pero no sin antes disparar un misil. Comillas misil lanzado. Directo al Big Gen. Griffin tiró de la palanca, su cuerpo presionado contra el asiento mientras el avión se inclinaba violentamente. El misil, inteligente y persistente, lo perseguía. Comillas no puedo quitármelo de encima. Es demasiado rápido. Fue entonces cuando la voz de la capitán Moreau irrumpió en la radio, clara y concisa. Comillas aquí, Katana. Griffin, rompe a la derecha. Te cubro. Un par de rafales y un Su-30 MK aparecieron de la nada, como ángeles vengadores. Eran Moreau, Volkov y otro piloto. La vista de los aviones de primera línea fue un bálsamo para el alma de Griffin. El rafale de Moreau se interpuso, disparando una ráfaga de misiles que forzaron al misil enemigo a desviarse. El Su-30 MKI de Volkov, con su estilo agresivo, se lanzó directamente hacia el halcón negro, que, al ver la superioridad numérica, se retiró a gran velocidad, desapareciendo de su radar tan rápido como había aparecido.
Griffin. Rojas. Reporten daños. La voz de Moreau era profesional, pero había un matiz de preocupación. Mi alerón está dañado, capitán, respondió Griffin. Y algunas lecturas de motor están en rojo. Pero el avión sigue volando. Mi MiG está operativo, capitán, Rojas informó. Bien. Nuestra prioridad ahora es establecer un perímetro de seguridad y mantenernos listos para la extracción de las fuerzas terrestres, ordenó Moreau. Volkov, tú y Dwala establezcan una patrulla a mayor altitud. Yo y Miala nos mantendremos en la zona de la base. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud exasperante. Griffin y Rojas, a pesar de sus aviones dañados, se mantuvieron en el aire, patrullando el perímetro, sus ojos fijos en las entradas camufladas de la base subterránea. El silencio era tenso, roto solo por las comunicaciones ocasionales entre las patrullas aéreas y los informes esporádicos del equipo de fuerzas especiales en tierra. El equipo terrestre había logrado infiltrarse en la base, un testimonio de su entrenamiento y la distracción proporcionada por los Vixens. Pero el silencio radiofónico que siguió a su entrada era ominoso. ¿Qué habrían encontrado allí abajo? Estaban a salvo. Griffin sintió el cansancio apoderarse de él, un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Había estado en el aire durante horas, la adrenalina ahora dando paso a un dolor sordo en todo el cuerpo. Su mente, sin embargo, permanecía activa, repasando cada momento de la escaramuza con el halcón negro. La habilidad de ese piloto, la tecnología de su avión, todo apuntaba a algo más que un simple proyecto de OSEA. ¿Crees que Volkov tiene razón?, preguntó Rojas de repente, su voz un murmullo en el intercomunicador. Griffin se giró hacia él. ¿Sobre qué? Sobre los unicornios, Rojas sonrió débilmente, un atisbo de su humor habitual. Sobre si la imagen de Brownie es tu amuleto de la suerte. Griffin se rió entre dientes, un sonido ronco y cansado. Tal vez. O tal vez solo es un recordatorio de que hay algo más grande por lo que luchar que solo la victoria. Rojas asintió. Sí. A veces olvidamos eso, ¿verdad? En medio de todo el caos, es fácil perder la perspectiva. Mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos anaranjados y púrpuras, una luz de esperanza surgió. Control, aquí equipo Cobra. Misión completada. Solicitamos extracción. Tenemos información clave. La voz del líder de las fuerzas especiales era urgente, pero también triunfante. Una ola de alivio recorrió a Griffin. Habían logrado su objetivo. Entendido, Cobra. Iniciando extracción. Moreau, Volkov, aseguren el perímetro. Griffin, Rojas, prepárense para la cobertura final, ordenó el comandante Vargas desde la base, su voz cargada de una nueva energía. Los helicópteros de transporte regresaron, esta vez con el apoyo cercano de los Rafales y su 30 MKIs. Griffin y Rojas, a pesar del daño en el Vigen de Griffin y el agotamiento, realizaron una última pasada sobre la base, atrayendo el fuego antiaéreo, asegurando la seguridad de los soldados en tierra. Mientras los helicópteros se elevaban con el equipo de fuerzas especiales a bordo, Griffin echó un último vistazo a la base subterránea. Era un monstruo oculto, un enigma resuelto a medias. Pero ahora tenían información. Y eso era suficiente, por ahora. El vuelo de regreso a la base fue diferente al de la salida. Había un aire de alivio, pero también una nueva gravedad. El enfrentamiento con el halcón negro y el descubrimiento de la sofisticación de la base subterránea habían dejado una impresión duradera. Al aterrizar, fueron recibidos por el comandante Vargas y un grupo de oficiales de inteligencia visiblemente agitados. La información que habían traído consigo había causado un revuelo considerable. Las imágenes capturadas por el Rafale de Moreau, que había logrado hacer un par de pasadas de reconocimiento antes del ataque del halcón negro, mostraban claramente una instalación subterránea de gran tamaño. Con múltiples entradas ocultas y una actividad frenética de vehículos pesados y personal uniformado. El equipo especializado que se alcanzaba a distinguir sugería algo más que un simple depósito o base de operaciones estándar. La aparición del caza desconocido, el halcón negro de Griffin, había generado aún más interrogantes. Los radares de los aviones de Moreau y Volkov no habían podido identificarlo completamente, y su rendimiento en combate había sido alarmante. Su velocidad, maniobrabilidad y los misiles que había disparado indicaban una tecnología muy superior a la de los cazas convencionales de OSEA o ERUSEA. En la sala de briefing, la atmósfera era densa. Los oficiales de inteligencia presentaban análisis preliminares de las imágenes y los datos de radar disponibles.
Se barajaban varias teorías sobre el propósito de la base subterránea, un centro de investigación y desarrollo de armas avanzadas, una instalación de mando y control secreta. O incluso un punto de despliegue para fuerzas especiales o tecnología no convencional. El diseño del caza enemigo no coincide con ningún modelo conocido de OSEA, informó una joven oficial de inteligencia, señalando una imagen borrosa del avión en la pantalla. Su firma de radar es inusual, lo que sugiere materiales furtivos o contramedidas electrónicas avanzadas. ¿Comillas podría ser un prototipo?, preguntó el comandante Vargas, con el ceño fruncido. Es posible, señor. O podría pertenecer a una entidad desconocida, quizás un actor no estatal con acceso a tecnología avanzada. Griffin escuchaba atentamente, sintiéndose un tanto abrumado por la magnitud de lo que habían descubierto. Su simple misión de reconocimiento de segunda categoría los había llevado a desenterrar un misterio que podría tener implicaciones estratégicas cruciales para la guerra. El comandante Vargas se volvió hacia Griffin y Rojas. Su valentía y su perspicacia fueron fundamentales para este descubrimiento, caballeros. Han demostrado ser más valiosos de lo que sus asignaciones anteriores sugerían. El inesperado elogio del comandante llenó a Griffin de una mezcla de orgullo y una creciente sensación de responsabilidad. Ya no era solo despojo, el piloto de la chatarra voladora. Se había probado a sí mismo en combate y había contribuido a un descubrimiento importante. La capitán Moreau y el teniente Volkov también estaban presentes en la sala de briefing, escuchando el análisis con atención. Moreau asintió con aprobación hacia Griffin, mientras que Volkov le dirigió una mirada que parecía haber perdido parte de su arrogancia habitual. Tras el informe inicial, se ordenó un análisis exhaustivo de toda la información disponible. Se revisaron archivos de inteligencia antiguos, se analizaron patrones de actividad enemiga y se consultó a expertos en tecnología aeronáutica. La base subterránea se convirtió en el foco principal de la atención de la inteligencia de Erusea en ese sector. Mientras la investigación continuaba, la actividad en la base aérea se mantuvo frenética. Se preparaban más misiones de reconocimiento con aviones de primera línea equipados con sensores avanzados. La tensión en